Leamos el título del mensaje, Levantar la torre absoluta de la mañana, y el texto base en Hechos 1:1. Vamos a invitar a nuestra pastora Marí a compartir el mensaje. Bienvenida, pastora Marí. Muy buenos días, mis amados hermanos. Los saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios. Y en este momento les pido que vamos a orar. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, nosotros te damos gracias. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo que nos escogiste para ser tus discípulos, para ser tus testigos, para ser, Señor, quienes le demos en la tierra continuidad al mensaje de la vida. Nosotros tenemos un privilegio que muchas veces no lo sabemos valorar, no lo sabemos apreciar. Y muchas veces, Señor, el mismo sistema, lo grabado, lo enraizado y la naturaleza nos impide disfrutarlo. Pero hoy venimos, Señor, cerrando este año 2025 con nuestro corazón agradecido por quien tú eres, Señor, y por lo que tú has hecho por nosotros, con nosotros y para nosotros. Has preparado todo de antemano y nos has dejado las armas espirituales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Invoco el nombre de Jesucristo sobre la vida de cada uno de mis hermanos y sobre mi vida. Con temor y temblor, Señor, te pido que tu Santo Espíritu me llene, que tu Santo Espíritu me guíe, para que al transmitir este mensaje, yo sea, Señor, tu testigo, porque yo soy la primero que necesito este mensaje, Señor. Gracias por las respuestas que traes a través de tu palabra. Gracias por la dirección que nos das, que es inequívoca. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, porque en cada uno de ellos, Señor, tú tienes un soldado. En cada uno de ellos, Señor, tú tienes un atleta que compite legítimamente. En cada uno de ellos, Señor, tú tienes una persona que labra, que vela, que cuida el campo. Y tienes, Señor, discípulos que guardan a las ovejas, que guardan el- la vida, Señor, más allá de lo que muchas veces nosotros vemos o esperamos. Solo tu poder es lo que necesitamos, Señor. El poder de tu Santo Espíritu. El solo tuyo, Cristo. Oro que tu reino descienda sobre cada uno de nosotros y el poder de tu Santo Espíritu, el poder del trono celestial, el respaldo de tu trono, la bendición de ustedes, Dios Trino, sean con cada uno de nosotros para recibir este mensaje y la guía a través de él. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando nosotros como iglesia repetimos y repetimos y repetimos que, que hay una corriente de la palabra, que los mensajes que nosotros vimos y los mensajes que están inscritos dentro de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo y sellados con la sangre de Cristo, tienen en sí una corriente, tienen una conexión que si nosotros no la vemos, la perdemos fácilmente. Y el pastor Ryu, que es el presidente de la Alianza para la Evangelización Mundial, a la cual nosotros pertenecemos y a quien bendecimos en esta hora, que el Señor le siga dando vida, sabiduría, porque Él es el evangelista de la época, porque Él está viendo está viendo el mensaje de Cristo realmente con ojos de evangelio, que es la noticia que a todos tiene que ser dada. El Señor Jesucristo decía, y lo veíamos el domingo pasado, el día 28, de que vayan y digan las maravillas. Pero una de las maravillas es que a los pobres les es anunciado el Evangelio. Porque el Evangelio no hace distinción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y también en el culto del domingo pasado,
Yo les ponía el ejemplo del GPS, de la función que cumple el GPS. Y me refería específicamente a lo que ocurre si nosotros no tenemos la dirección correcta cuando nosotros usamos el GPS, si no metemos la dirección correcta o si teniendo la dirección correcta no seguimos las instrucciones del GPS, es muy fácil perdernos del camino. Entonces, cuando vemos digiriendo el mensaje que tenemos para este año, que es la torre, esa torre absoluta de Dios, nosotros como iglesia, hemos venido escuchando el mensaje del significado de levantar una torre espiritual, que es un lugar alto, desde donde todo está con Dios, porque Dios no nos deja a nosotros como almas sueltas, como personas sueltas, como hijos, como huérfanos, no nos deja a nosotros desasistidos, no nos deja como personas que están, los itinerantes, se les llaman los itinerantes, las personas que están en la calle, que no tienen, no saben hacia dónde ir, que han perdido todo en la vida. Nosotros aún perdiendo en la vida, familia, de salud, de dinero, hemos ganado todo, porque Dios nos ha dado a nosotros todo en Cristo. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros comencemos de nuevo con lo que Él nos ha dado, pero que comencemos correctamente. Porque lo decía, lo escuchaba de la hermana ya en su foro el domingo pasado y lo escuchaba nuevamente en la oración. Y es que el Señor Jesucristo no nos llama a nosotros como maestros, sino como testigos. Él es el maestro, pero nosotros que somos los testigos y que sabemos que el maestro es la palabra encarnada, el verbo encarnado. Cuando vemos la palabra que dice que Jesús tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es porque nosotros perdimos la imagen y la semejanza de Dios. Pero Él tomó entonces la semejanza del hombre para que la gracia redentora del Señor viniera sobre nosotros. Y por eso es que el mensaje de Cristo, como lo decíamos el domingo pasado, el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros, enseñó a los discípulos y dejó la herencia eterna de la palabra para nosotros como guía, de la Biblia para nosotros como guía. Pero si nosotros leemos la palabra sin la llenura del Espíritu Santo, es fácil que nos perdamos. Decía el pastor Riu, el, la palabra, hay porciones de la palabra de Dios que la palabra la puede agarrar un no creyente y la puede leer y la puede entender. Hay porciones de la palabra que el no creyente las puede entender. Hay porciones de la palabra que no la entiende el no creyente, pero los creyentes sí la pueden entender. Pero hay verdades absolutas en la palabra que solo lo pueden entender aquellos que levantan la torre de oración de manera constante y tienen la llenura del Espíritu Santo que les permite ver más allá lo espiritual. Y de esa torre es que estamos hablando. Esa es la torre de la dirección para nosotros en este año. Que levantemos la torre absoluta de la oración por la mañana. Porque nosotros necesitamos todo lo de Dios para poder no solamente comprender lo que el Señor Jesucristo explicó que es difícil de entender de manera general, sino para obedecerle al Señor como le obedecieron los discípulos. Los discípulos estaban siendo perseguidos, considerados herejes. Los perseguían para matarlos. Y el Señor Jesucristo les dice, vayan a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria, que de paso era el pueblo enemigo, y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿era lógico eso para el ser humano? No, no tenía lógica. Nos estás enviando al matadero. Nos estás enviando para que nos maten. Pero es que no estaban ellos ni estamos nosotros yendo al campo con una fuerza que es natural,
sino estamos yendo con el respaldo del trono celestial. Nosotros estamos yendo con esa potestad que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, del 18, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Vayan seguros, es lo que el Señor nos dice. Vayan seguros. ¿Por qué? Porque la lógica del mundo, de nuestra mente, lo que nos dicen los demás hermanos, eso no nos permite creer ni hacer lo que el Señor nos mandó. No nos permite. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde debemos estar? ¿Cuál es el pacto que debemos tomar? Y este es el primer mensaje. Que disfrutemos del mejor tiempo, bendiciones en nuestra vida. Hace unos días les decía, la oración realmente es disfrutar del reino de Dios. Les decía, es que todavía no entendemos lo que es la oración, por eso perdemos el tiempo. No es que diga que perdemos, vamos a suponer, no, perdemos el tiempo leyendo otras cosas, perdemos el tiempo haciendo otras cosas, no, perdemos el tiempo de conexión, que debe ser algo natural. Por eso es que el Señor Jesucristo, conociendo esto, nos dio la respuesta. Hechos 1:1. Él es Cristo. Y nosotros sabemos que el libro de los Hechos, el libro de las obras del Espíritu Santo, lo escribió un hombre que lo vivió en primera persona. Fue Lucas. Y se lo transmitió a un hombre muy importante de la época llamado Teófilo. Entonces le confirmaba, Teófilo, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Y nosotros decimos, preguntamos muchas veces, bueno, yo mismo a veces me lo pregunto. Bueno, yo misma no, es que yo soy la primera que me lo tengo que preguntar. Perdón. Yo digo, Señor, pero, ¿cómo es que, o sea, la torre, yo tengo que ser la torre absoluta, pero para nosotros son términos nuevos y empezamos a tratar de entender términos, hermanos. Esto no se trata de entender términos. Y por eso hace un poco tiempo le decía yo a una hermana, es que todavía la iglesia no entiende ciertos términos y no nos podemos adelantar, sino irlos llevando poco a poco. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio a nosotros la cumbre espiritual. O sea, nos lleva al poder espiritual que conecta con el trono celestial para que nosotros podamos realmente ir hasta el fin de la tierra. Pero como cumbres espirituales no podemos ir con lo nuestro. No podemos ir con nuestras habilidades, no podemos ir con nuestro conocimiento, con todo lo que me estudie un tema para darlo. Porque eso se diluye como el agua en la sal. Pero cuando nosotros somos la sal del mundo, eso no se puede diluir. Por eso es que nosotros necesitamos tener el poder fundamental que sana el mundo. Porque somos nosotros los herederos de la sanidad, los que hemos recibido sanidad, los que estamos recibiendo sanidad y los que tenemos el método de la sanidad, que es la oración. Entonces, nuestro respaldo a nivel individual como iglesia es el Dios Trino, porque el Dios Trino salva el cuerpo, salva el alma, pero lo primero que salva es el espíritu, porque si no hay salvación no puede el alma ser transformada. Y somos transformados con el poder del trono celestial. Y ahí obra el reino de los cielos. Y yo lo que estoy haciéndoles prácticamente es un resumen del mensaje del domingo pasado. El Señor dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabe de qué porque nosotros nos afanamos. El Señor Jesucristo sabe que para nosotros es muy difícil creer que Juan 19:30, el Señor consumó todo problema del pasado, todo problema del presente y nos garantiza el futuro. Todo problema del futuro, que no es que no decimos que no va a venir problema en el futuro, todo problema en el futuro está también dentro del plan de Dios.
Entonces, con el poder del trono celestial que se establece el reino de los cielos y las obras del reino de los cielos. Pareciera que está muy alejado de nosotros, pero no nos pongamos nosotros a pensar. Por eso es que le digo, yo también pienso. Digo, no puedo ponerme a pensar dentro de la lógica humana, sino que tengo que creer y también tengo que ver todo lo que el Señor ha hecho en el pasado, todo lo que el Señor está haciendo en el presente, todo lo que el Señor ha hecho este año con nosotros, hermanos, todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso lo que el Señor nos está diciendo es, vuelvan al tiempo de la concentración absoluta. Esperen, pero también desafíen de nuevo. De esa concentración absoluta, hermanos, va mucho más allá de lo que es mi oración. Bueno, me levanto y tengo una oración como ya cotidiana. No, va mucho más allá. A veces nosotros podemos orar con personas alrededor. La persona ni siquiera se da cuenta que nosotros estamos orando. Estamos llegando a un lugar, estamos ahí sentados esperando y nosotros estamos orando. Pero el Señor Jesucristo estuvo explicando durante 40 días las obras del reino de Dios de manera concentrada. Y entonces los discípulos se concentraron 10 días más y vinieron. De Hechos 2. ¿Qué significa eso? Que entonces ahora nos vamos a concentrar 50 días. No, nos tenemos que concentrar las 20 horas del día para que vengan las respuestas de Dios, lo absoluto de Dios. Porque si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo, el resultado va a ser el mismo que tenemos hasta ahora. Por eso es que nosotros tenemos que ver si una persona, hay un dibujito que sale por allí de tres personas, hay un árbol y unas personas, o cuatro, no sé cuántas personas habrán, y tienen sierras en la mano. Y dicen, ¿cuál es el único que no se va a caer? Cuando miras el dibujo, pues ves el que está sentado sobre la rama y la aquí se va a caer, el otro que está sentado aquí se va a caer, el otro que está aquí se va a caer. Y lo único que nos sostiene a nosotros para no caer es la palabra, es la oración y es el evangelio. Por eso, en el tiempo de la mañana, hermanos, tenemos que salvar lo fundamental. Esa es la respuesta. Ese es el mensaje de hoy. En el tiempo de la mañana, salvemos lo fundamental. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo es Él, sí. Él es nuestro camino. Pero no solamente nuestro, es el camino para los inconversos, es el camino para los enfermos, es el camino para los ateos, es el camino para los que están enredados en la oscuridad haciendo prácticas satánicas. Es el camino para los que dicen que no creen en nada. Es el camino para los que están en sufrimiento, en dolor, en desesperación. ¿Por qué? Porque solamente Él es quien nos lleva al Dios Trino. Y ahora nosotros que estamos en el Dios Trino podemos disfrutar de ese poder que viene del trono. Ese poder es nuestro. Miren, la palabra dice que todas las oraciones van al trono celestial. Y esto se cumple. Lo dice así la palabra. Apocalipsis 8, 3 y 4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró frente al altar. Se paró ante el altar. ¿El altar cuál altar? El altar de Dios, con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Por eso nuestra oración es solo. Y nos concentramos en el solo. Va a venir el resultado. Va a venir el resultado. Mire, van a venir problemas, sí. Pueden venir enfermedades, sí. Pueden venir situaciones muy difíciles a la familia, sí. Pero lo único que lo vence y que nos vuelve a llenar de la paz de Dios es el poder fundamental. El poder fundamental es Cristo, el reino de Dios, el poder del Dios Trino, el respaldo del trono celestial. Todo eso es nuestro. Por eso es que el tiempo de concentración es el mejor tiempo.
Y allí les dejo, tal como lo recibimos, eh, estas lecturas bíblicas o estas porciones de la palabra que nos muestran a que el enemigo y la oscuridad atacan en la mañana y que mientras otras personas duermen, si mientras las demás personas duermen, nosotros estamos orando, entonces tenemos la luz de Cristo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque en Éxodo 14, del 24 al 29, vemos que los enemigos y la oscuridad atacan en ese tiempo. Job es que el mejor de la oración, él estaba enfermo espiritualmente, no, pero físicamente vino sobre él, materialmente vino sobre él y espiritualmente vino una opresión del diablo. Y allí Job, en la mañana, en ese tiempo de la mañana, es cuando clama al Señor. Y por eso el rey David, que lo conocemos como un adorador por excelencia, decía que el tiempo más importante es el tiempo de la mañana. Es cuando el poder fundamental se revela. El mismo Señor Jesucristo nos los dejó como ejemplo en Marcos 1:35. Dice, Jesús se levantó de madrugada y estuvo orando. Y se quedó allí orando. Dice que aún era muy oscuro. Dice que se fue al desierto a orar. Y aún era muy oscuro. Y hasta cuando estuvo ahí, hasta que los discípulos vinieron a buscarlo. Y cuando los discípulos vinieron a buscarlo, se fueron al campo. Y cuando se fueron al campo, la oscuridad fue quebrantada. Y el Señor Jesucristo podía hablar con la autoridad que tenía como hijo de Dios, pero también con el poder del Espíritu Santo, que quebranta y sigue quebrantando todas las fuerzas de la oscuridad. Y cuando vemos el nacimiento del Señor Jesucristo, que aparece en Lucas 2, pero que la palabra nos habla desde Lucas 1:78 y Lucas 2 del 1 al 14. Vinieron los ángeles y los pastores. ¿Cuándo se preparan los pastores? ¿Cuándo preparan los líderes espirituales para guardar el rebaño, para cuidar el rebaño, para ser los guardas espirituales del rebaño? En la madrugada, en la mañana, muy temprano. Y los ángeles vinieron muy temprano a anunciarle la venida del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 y de Isaías 7:14 a esos pastores. Por eso es que venimos hace tiempo hablando de la dolina. La respiración, la oración y el ejercicio. Hermanos, el sistema del mundo está diseñado, y lo hemos hablado en muchas oportunidades, para enfermarnos, para enfermarnos. Toda la contaminación que hay con el agua, con las medicinas, todo está diseñado para destruir al hombre, para que el hombre no piense, para que el hombre duerma más, para que el hombre esté activo. Cada vez hay más y más y más enfermedades mentales. Hay más iglesias, pero menos creyentes, decía el pastor Río. Más institutos bíblicos, hay más, ¿cómo se llama? Hay más seminarios, pero hay más división. La gente se divide más, hay más denominación, porque quiere hacer lo suyo. Porque el hombre aún dentro de la palabra de Dios la acomoda para hacer lo suyo, acomoda el GPS para hacer lo suyo. Pero Cristo nos dio toda la dirección. Cristo nos dio toda la dirección. De esta manera nosotros tenemos todas las respuestas. Y por eso si nosotros hacemos la oración concentrada todas las mañanas, no puede, es imposible que no se establezca el poder. Porque el deseo de Dios y la promesa de Dios es darnos el respaldo. Ese es su deseo. Los llamó para estar, dice que los discípulos, para estar con él, para enviarlos a darles autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Hermanos, tenemos la misión desde el principio. Tenemos la misión desde el principio. Por eso el verdadero poder tenemos que obtenerlo es de Dios. Y se acaba todo, hermanos. Se acaba todo.
podemos empezar de nuevo. Vamos al contenido del mensaje. A dar cuenta en los próximos mensajes que vamos a recibir, el segundo mensaje, el tercer mensaje. El mensaje está dirigido a los remanentes, a los pastores y a los líderes, y a los nuevos creyentes, a la multicultura y a las personas que están enfermas. Entonces, vamos a hablar primero de los remanentes. Es necesario que los remanentes vean estos tres horarios. Que los remanentes vean estos horarios. ¿Cuáles horarios? Pues que hay un horario para los remanentes, que hay un horario de vida para los pastores y para los líderes, y que hay un horario de vida donde también tienen el privilegio de ver con ojos de evangelio a los nuevos creyentes, que tienen el privilegio de ver la multicultura desde una óptica absolutamente diferente como la ven los adultos, y también ver a los enfermos. Y en la palabra nos muestra a nosotros a un José, que si José no hubiese tenido la oración como estilo de vida, entonces José no hubiese sido, no sostener solo, jamás. Y por eso es que cuando ya llegó el tiempo de todo el transitar de José, aborrecido por los hermanos, vendido por los hermanos, esclavo en la casa de Potifar, juriado en la cárcel. Y cuando ya llegó el tiempo de José ante Faraón, Faraón pudo ver a alguien que estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Dónde encontraremos a otro hombre que esté lleno del Espíritu de Dios como tú? ¿Por qué? Porque desde el principio José tenía el pacto para salvar al mundo. José tenía los ojos que tienen los que oran. ¿Por qué los hermanos venían con temor delante de José? Porque sabían lo que habían hecho y sabían lo que merecían. Pero José no se paró en eso, porque José sabía que el campo que Dios le había dado a él, el llamado que Dios le había dado a él, el mandato celestial que Dios le había dado a él, la misión era salvar al mundo entero. Los hermanos no tenían otra cosa que hacer. Los hermanos no podían hacer otra cosa que venir a José. Venir a José. Y por eso el rey se sorprende. Pero José dijo, yo no tengo la respuesta. El Dios hay que... Y por eso es que Dios siempre va delante de nosotros. Dios siempre tiene que ir delante de los remanentes. Y ya los remanentes tienen una plataforma absolutamente diferente a la de nosotros. Por eso es que tenemos que enseñarlos a ellos a orar. Yo le decía a la hermana Silvia, este año centrémonos en darle a los muchachos, a los niños, lo que es fundamental. ¿Por qué Jesús es el Cristo? ¿Cuáles son los tres oficios de Cristo y cómo apropiarse de Cristo en toda circunstancia, en todo tiempo, en todo momento? Porque podemos tener mucho mensaje, pero eso no es práctico para ellos. No es práctico para ellos. Por eso es que el mensaje que Jocabel le dio a Moisés lo enraizó. Y cuando llegó su horario, él pudo restaurar el poder de Dios, porque pudo conectar lo que su mamá le dijo, como lo pudo conectar Samuel, como lo pudo conectar David, porque David tuvo una experiencia absolutamente diferente como pastor, como muchachito, como jovencito, en medio de las ovejas por allá solo. El Señor le dijo, envió a David para allá y David se sentía valiente, ¿no? Y mataba al oso y utilizaba es que parece que en mi pueblo le decimos cauchera, la onda, para, para, para matar los osos, para matar los animales que tuviera que matar. Pero él le decía al Señor, Señor, en la mañana oirás mi voz y yo sé que tú me escuchas. ¿Por qué? Porque
motor está alerta y activo cuando raya el alma, perdón, cuando raya el alba, que es cuando raya el alba, cuando empiezan a salir los primeros rayitos de sol, cuando comienza a separarse lo que es la noche del día y viene la salida del sol, viene la salida de la luz. Es física, sí, pero antes de eso nosotros nos anticipamos a la luz espiritual. Y por eso es que es tan importante, hermana Silvia, y todos los que tienen niños y tienen remanentes y tienen jóvenes, que ya dejemos de pasarles la mano. Ah, está bien, está tranquilo, ella está tranquilo. No pueden estar tranquilos si no han cambiado lo que ellos tienen que cambiar con el Evangelio. Porque los remanentes tienen que tener este poder para estudiar, tienen poder para vivir, tienen que tener este poder para hacer la voluntad de Dios. Y por eso, este es el mensaje, que cada mañana levanten la torre de oración. Y nosotros, que tenemos el llamado de Dios como líderes, como pastores, dice la palabra en Marcos 1:35, estoy en el punto 2. El tiempo, ¿cuál es el tiempo de la mañana para los pastores y para los líderes? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, nosotros hemos estado escuchando de las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía. Y en lo que nosotros nos afirma es este Dios trino que nos da la palabra, que la cumple. El Dios Padre da la palabra y la cumple. El Dios Hijo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo sigue conllevando la salvación. Pero al único nombre que Satanás le teme es al nombre de Cristo. Es al único nombre que Satanás le teme. Satanás no nos teme ni a usted ni a mí. Por eso es que nosotros debemos tener de manera segura el poder del las bendiciones que vienen del trono, del respaldo del trono celestial. Mi yo dentro de Dios, mi yo dentro de Cristo, mi llamado dentro de Cristo. Porque en toda época, en todo tiempo, en todo lugar donde nosotros estemos, en el pasado, en el presente, en el futuro, en la época de los remanentes, en la época de los pastores, en la época de los que no conocen el Evangelio, en la época de la multicultura, en todo tiempo, Dios ya nos ha dado por adelantado los poderes, el poder espiritual, la sabiduría dentro de Cristo, el poder que nos vence a nosotros mismos para vencer a aquellos que nosotros físicamente no podemos vencer. El poder de la economía de la luz que nos paraliza porque siempre estamos temiendo por la economía. Pero ese poder, dice la palabra en Mateo 6:33, que son añadiduras. Pero el Señor nos da el poder económico porque el interés de Dios son los discípulos que están esparcidos en el campo. Son los discípulos que están escondidos en el campo. Y hay un enemigo. Por eso el Señor nos da el poder que vence a este enemigo. Al príncipe de la potestad del aire nos lo da a nosotros y nos permite ver el futuro. Porque nos dio el pacto, nos permite ver a nosotros con ojos de evangelio y entonces la visión de Dios, que por supuesto nosotros no podemos, la visión de Dios abarca absolutamente todo el mundo, pero la visión de Dios nos la da a nosotros en el campo que Él nos ha entregado. Nos da todo, hermanos, para que ya nosotros no tengamos el sueños individuales y particulares, sueños que buscan llevarnos a nosotros a la Torre de Babel, sino el sueño que nos lleva a la torre firme, a la torre espiritual, a la torre que no se derrumba, a la torre que trasciende el tiempo y el espacio, a la torre que nos garantizan esas respuestas. Y por eso es que nosotros hemos recibido el mensaje de que toda iglesia debe levantar los 3 atrios y no lo veamos como algo físico. En determinado momento, y este es el año para la iglesia para levantar los templos. En Canadá, en Perú, en Argentina, que están los discípulos
levantados y aferrados al verdadero y único pacto de Cristo. Es el tiempo. Pero el tiempo, ¿por qué? Porque primero se levanta los atrios, el ardor en nuestro corazón por los inconversos, por las 237 naciones, por las 5.000 tribus, la oración por ellos, por los que no conocen al Señor, pero también la oración por los que estamos, la oración por los que están, por la oración por los que se fueron, la oración por los que van a venir, la oración por todo y por todos. Porque solamente con esa oración nosotros podemos garantizar la continuidad del Evangelio en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, en los jóvenes. Hermanos, porque nosotros tenemos tantas estructuras, los adultos, que nosotros somos los que espantamos a los jóvenes. Y yo les pido perdón a ustedes, porque nosotros tenemos estructuras, pero no nos miren a nosotros, miren a Cristo. Hay cosas que los remanentes ven, que los jóvenes ven, que yo no las veo. Por eso es que yo necesito más y más y más y más la oración. Porque es con la oración que puedo trascender el tiempo y el espacio para conectar con las 237 naciones y las 5.000 tribus. Es la oración a través de lo que podemos tener las bendiciones que no ha habido antes ni ha habido después. Y nuestra iglesia está disfrutando de estas bendiciones. Créanlo que es así. Entonces vamos a ver el punto 3, la oración de los nuevos creyentes, la multicultura y los enfermos. Hermanos, créanme que traté de, y no solamente que traté, porque esto no se trata de lo que yo haga, que el Espíritu nos guía para recibir este mensaje. Es un mensaje denso, es un mensaje complejo, pero a su vez es un mensaje centrado en solo Cristo. Solo en la palabra y con la palabra orando y tomando el tiempo de la mañana, entonces se levantan los nuevos creyentes. Y si usted es un nuevo creyente, entonces aleluya, porque estoy recibiendo el pan, la dirección y la guía que necesito. Hoy escuchaba una persona ayer decir, eh, yo amo, porque era como una entrevista, porque usted ama Montreal. Y decía, yo amo Montreal porque en Montreal puedes conseguir personas de todo el mundo. Y yo decía, Señor, me lo has dicho con anticipación. Pero esta mujer está plantada en un lugar del centro de la ciudad, la envió el Señor allí con un negocio y dice, no he ganado nada de dinero, sé que no voy a recuperar la inversión, pero a todas las personas que he conocido de tantos países que les he podido hablar de la palabra, ese es mi paga. Y su paga no se queda allí, su paga trasciende el tiempo y el espacio, trasciende todo, trasciende las épocas, trasciende la eternidad, porque solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando ella se encuentra, tú te encuentras, yo me encuentro con una persona, estos encuentros no son casuales. Por eso es que, fíjense ustedes cómo viene la palabra, cómo es la corriente de la palabra. Yo le decía, hablando con mi hermana Yaén, yo le decía, Yaén, es que este año nosotros hemos transitado en Hechos 1.1, Hechos 1.3, Hechos 1.8, en el capítulo de Hechos 1, para centrarnos en Hechos 1.14, en el aposento alto, en la oración todas las mañanas, en la oración como iglesia, en el ordenar el mensaje. Que todos lo han hecho, todos no lo han hecho. Hermanos, depende de cada uno de ustedes. Pero la guía y la dirección del Señor estuvo para este año y estará para el próximo año y estará de aquí en adelante siempre para los que lo tomen, para los que determinen el tiempo para ordenar el mensaje y para buscar a Dios dentro, buscarse a sí mismo dentro de Dios, dentro de todas las maravillas y bendiciones que Dios nos ha dado. Yo le decía a ella, y ellos concentrados, entonces tuvieron la experiencia de Hechos 2. Y los discípulos concentrados, este Pedro se levantó y dio el discurso.
dio el discurso ante todos los que se burlaban de ellos porque decían que estaban borrachos. Pero Pedro dijo, está ocurriendo, se está cumpliendo la palabra del profeta Joel. Y se sigue cumpliendo, hermanos, la palabra del profeta Joel. En nosotros, en nuestros hijos, en los ancianos, en nuestra familia, en nuestros campos, en nuestro alrededor. Pero para eso hay que tener fe. Porque cuando Pedro se encontró con este cojo, primero le dijo, mírame, míranos, míranos, míranos. Y él los miró. Estuvo atento y tuvo fe. Y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y ya nosotros sabemos que se levantó. Este es un tiempo de enfermedades mentales, de enfermedades físicas, de confusión, de división, de vicios, de todo género de maldad. Por eso es que lo único que salva al mundo y que sigue salvando y que no cambia es el mensaje de Cristo, como lo hizo Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria. Pero ¿qué hubo allí? Dice, unánimes escucharon el evangelio. En un mismo sentir, un mismo mensaje. Solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo nos da verdadero propósito de vida. Y por eso es que Pablo, recibiendo este mensaje, pudo testificarlo, él pudo ser testigo ante ese procónsul y darle el evangelio. Pudo librar a esa muchacha que estaba atada por el demonio de adivinación. Pudo librar al pueblo, a la gente, de toda la idolatría. Hermanos, y parece que no hubiese pasado todo este tiempo el mensaje de Cristo y sigue aún peor el campo. Vamos a concluir. Hermanos, todo esto nos tiene que traer a reflexión. Que lo que vemos no nos hace temblar. No nos puede hacer temblar. Nos tiene que dar un regocijo, una fuerza, saber que tenemos el poder y el respaldo del trono celestial. Saber que tenemos ese poder, ese respaldo. Esta mañana cuando veía el diario de oración, el diario de oración decía yo, wow, el diario de oración, que les voy a decir exactamente de qué fecha es este mensaje, porque siempre el diario de oración nos dice al final de dónde tomaron ese mensaje. Dice, culto del segundo domingo del 23 de marzo del año 2025. Es ese mensaje. Y cuando vemos el mensaje, dice, en la palabra de Dios hay muchas partes que nos resultan difíciles de entender. A Adán, en lugar del arrepentimiento, le dio la promesa. ¿Cuál promesa? A Adán le dio la promesa de Génesis 3:15. Por eso es que Abel se aferra al pacto de sangre, porque les dio la salida. Les dio la salida. A Noé le mandó a construir un arca sobre una montaña, no junto al mar. A Abraham le ordenó salir de la casa donde pertenecía y a Moisés lo puso delante de Faraón cuando ya era un anciano. En el desierto ordenó al pueblo de Israel levantar el tabernáculo. Y cuando regresaron de Babilonia, después de 70 años, les mandó a reconstruir el templo. Los miembros de la iglesia primitiva, es lo que está diciendo hoy mismo, los miembros de la iglesia primitiva, siendo perseguidos y con todos los caminos cerrados, recibieron el mandato de ir a todas las naciones, a todos los pueblos y hasta lo último de la tierra. De esta manera, cuando la palabra de Dios no coincide con nuestro pensamiento, no debemos intentar cambiar a Dios, sino cambiar nuestro propio criterio, creyendo que nosotros somos discípulos, somos obreros, somos salvos en el Señor y tenemos en el campo, en todas las áreas de nuestra vida, porque nuestra vida es el primer campo, el respaldo y el poder del Dios
que nos da la palabra y la cumple, del Cristo que nos salvó y sigue obrando salvación, el único nombre que vence a Satanás y el poder del Espíritu Santo que establece el reino y que le da continuidad al Evangelio. Por eso no tenemos que hacer mucho en nuestras fuerzas. Levantemos una persona como torre en cada lugar. Y por eso la Biblia habla de que David levantó 1000 torres. Entonces, si Dios nos lleva a 1000 lugares, son 1000 torres. Ahora yo tengo que sumar una, dos, más tres, más cuatro. No, comencemos la torre de oración con la lista de las personas que siempre hemos hablado, manteniendo la lista de oración. Empecemos desde lo más bajo, decía el pastor Riu. Él daba testimonio en este primer mensaje de su vida de fe, de cómo él ha vivido esto de manera genuina. Empiecen desde abajo y busquen lo excelente. Lo de abajo no es la oración, eso es cumbre espiritual. Lo de abajo es ver lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo necesario que debo hacer? Entonces lo necesario lo hago con el respaldo del trono celestial y se levanta lo absoluto de Dios, se levanta la respuesta. Se levanta la respuesta. Pero hoy, como en el año 2024, determinemos desafiarnos de nuevo. El mensaje del año 2024, creer, esperar y desafiar. Desafiémonos de nuevo, pero rindamos todo nuestro corazón en evangelizar al mundo. Y crean, hermanos, que es así porque cada uno de ustedes son testigos. Son testigos que si lo hacemos las puertas se abren. Si lo hacemos las puertas se abren. Miremos el campo con ojos de evangelio y oremos para que mientras el mundo duerme, nosotros estemos salvando al mundo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por lo sencillo de tu evangelio. Porque no teniendo nosotros ninguna condición para ser salvos, ningún método, ninguna manera, ningún, ¿cómo lo digo, Señor? Ningún mérito por los méritos tuyos, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz, por tu entrega dejando la condición de Dios viniendo a tomar nuestra semejanza, nosotros hoy podemos experimentar el respaldo del trono celestial. Tú eres el camino que nos llevó al Padre y contigo, Señor, tenemos todas las bendiciones espirituales. Pero también tenemos todas las bendiciones que físicamente necesitamos porque tú conoces cuál es nuestra necesidad. Y aunque las bendiciones no son físicas, Señor, todo lo físico tú lo sumas para que podamos ir a hacer tu voluntad. Que podamos disfrutar el Evangelio. Que podamos, Señor, contagiar a este mundo del poder de tu Evangelio, siendo testigos, rindiéndonos delante de ti. Hoy oro, Señor, para que en tu infinita gracia nos permitas comenzar de nuevo y nos permitas restaurar todo lo que tú nos has dado, porque tú nos has dado el poder de tu Santo Espíritu, el poder del nombre de Jesucristo que quebranta todas las tinieblas, el poder del trono, Señor, el poder que desde el principio y el disfrute que desde el principio nos diste en el huerto del Edén. Que podamos levantarnos como guardas espirituales, como torres de oración, que podamos levantarnos, Señor, como las plataformas que transmiten este mensaje, que podamos hablar con denuedo del Evangelio como debemos hablar. Oramos con acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.